fracaso forma parte del pasado, no del presente. El presente es algo que estamos viviendo y que podemos transformar. Y yo ya en el Estudiantes empecé a trabajar la conciencia, me puse fuerte para poder competir, y mi aterrizaje en el Real Madrid ya fue el punto de inflexión, porque el entrenador era... Que hoy yo siempre está muy asociado a mi deporte a través de los medios de comunicación, retransmitiendo partidos o escribiendo. Y Hoy tenemos aquí a José Miguel Antúnez. Para mí es un placer y un honor tenerte aquí. Un poco para la gente se ponga al día en la audiencia. Pues José Miguel Antúnez es un base de la época dorada un poco del baloncesto español. Fuiste un base además que llevaste una línea totalmente diferente a los bases que había en su momento. Viene de la cantera del Estudiantes, ha estado 7 años en el Madrid, aunque luego ha estado en más equipos, ha jugado una Euroliga, ganó un bronce. Aunque yo he hecho una breve presentación, pero ¿quién es José Miguel Antúnez? Bueno, José Miguel Antúnez es un exdeportista y deportista. Exdeportista profesional, pero deportista actual, porque no dejaré de hacer deporte en mi vida. De hecho, el día que dejé de hacer deporte profesional, se abrió una nueva etapa en mi vida para hacer otras cosas, otros deportes que no había hecho hasta entonces. Como exdeportista, pues soy muy afortunado de haber tenido una carrera larga, buena, y como tú dices, en una época muy bonita, muy especial, de mucho cambio, porque yo coincidí con el final de una generación increíble, que era una generación que empezó a jugar al baloncesto en blanco y negro, que yo siempre digo, pues los Corbalán, Iturriaga, Epi, Solozábal, Romay, todos estos jugadores que marcaron una época, ganaron de hecho una plata olímpica en Los Ángeles. Yo crecí viéndoles jugar, pero cuando nosotros aterrizamos en el baloncesto de los 90, como época, tú dices, dorada, pues ya era una época en la que el baloncesto estaba cambiando. Yo llegué al baloncesto cuando había 2 tiempos de 20 minutos. En mi época se afianzó la Liga ACB y empezó con normas que eran distintas, por ejemplo, 4 tiempos de 10 minutos. Eso cambió la forma conceptual de enfocar los partidos, y luego también la forma de jugar al baloncesto, muy basada en la línea de 3. En la época que yo empecé no existía la línea de 3, luego se incorporó. Entonces, todos estos cambios hicieron que entrara un baloncesto diferente a los jugadores profesionales, ¿no? Entró la ley Bosman, por la cual los jugadores no nacionales, pero sí europeos, podían jugar con plaza europea. Hubo muchos cambios que hicieron que el baloncesto se transformara, y bueno, yo formé parte de esa etapa, una etapa muy bonita en la que además en el Real Madrid pues ganamos muchos títulos, como tú bien dices, en una Euroliga, pero bueno, perdí 2, o sea, jugué 3 Final Fours, gané una. Gané 3 ligas, pues 2 recopas, una Copa del Rey, una Recopa Europa. Ganamos muchos títulos y coincidí con jugadores muy buenos, pues como Sabonis, como Diordevich. También jugué con Bodiroga, Alberto Herreros, pues Arlaucas, jugadores increíbles, ¿no? He sido muy afortunado, y con la selección pues 50 veces internacional, también con un bronce en Campeonato de Europa, así que soy muy afortunado de haber jugado mucho y bien al baloncesto. Mira, una pregunta que me gusta preguntar a todos los deportistas que pasan por aquí, que es ¿cómo gestionas, en tu caso, el éxito y el fracaso? Pues esa es una gran pregunta, difícil de responder. Cada uno te la responde de una manera. O sea, el éxito y el fracaso forman parte de la vida de un deportista. Es prácticamente imposible. Hasta Michael Jordan perdió partidos importantes. Hay que aprender de las derrotas, hay que aprender del pasado en nuestras vidas en general.
porque el pasado es la piedra sobre la que estamos construyendo constantemente nuestro presente y nuestro futuro. Yo soy una persona de presente. Yo no quiero que el pasado digamos, me atenace. Soy una persona que quiere vivir la vida del presente, siempre con vistas al futuro, pero el presente es lo importante. En el éxito y en el fracaso es algo parecido. El fracaso forma parte del pasado, no del presente. El presente es algo que estamos viviendo y que podemos transformar. Entonces, yo siempre he sido de la idea de que soy un luchador nato, siempre me he levantado tras las derrotas. De hecho, el gran éxito de mi carrera, que fue ganar la Euroliga en el 95, fue producto de asimilar bien un fracaso. Y 2 años antes nosotros perdimos una Euroliga también, cuando íbamos de favoritos, y después de ese partido en que perdimos inesperadamente, fue cuando empezamos a construir de verdad el éxito que vino 2 años después. Luego el fracaso hay que asimilarlo, hay que aprender de él, no hay que ir a fracasar, hay que ir siempre a ganar, yo soy un ganador, pero cuando uno pierde es porque hay otro que tienes enfrente, otro equipo, otro contrincante, que lo hace mejor y eso hay que respetarlo. Algo no estamos haciendo bien, hay que aprender y seguir compitiendo. Y lo más importante al final, yo creo que es quedarte con la sensación de que has hecho todo lo posible por ganar. Y si no está en tu mano, porque hay cosas que se te escapan, no pasa nada. Hay que seguir trabajando y hay que seguir avanzando. Y el éxito, que es la otra parte, hay que también asimilarlo bien. Yo creo que no tiene que hacernos creer que somos algo especial, algo superior al resto. Creo que hay que tener humildad siempre, especialmente en las victorias. Es algo que he aprendido en la vida. Y asimilar bien el éxito y compartirlo creo que es muy importante de cara al futuro y de cara también a hacernos mejores como deportistas, pero también como personas. Una cosa que me ha llamado la atención al leer cosas sobre ti, informarme sobre tu pasado y demás, fue cómo te iniciaste en el baloncesto, que fue como de casualidad, como que no esperabas. Sí, sí. Entonces, cuéntame un poco eso, cómo fueron tus inicios. Pues mira, yo aterricé en el baloncesto porque estudiaba en un colegio en el que se practicaba el baloncesto, que era el Ramiro de Maeztu. Mi madre me inscribió ahí con 5 añitos. Y yo era un chaval que jugaba al fútbol, no había planteado, no venía de ninguna familia de deportistas, ni familia de jugadores de baloncesto, ni nada por el estilo. Entonces, en cuarto de GB, con 10 años, pues entraron en las clases unos chavales y preguntaron quién quería apuntarse a los partidillos de una liga que había interna, ¿no? de las clases del colegio. Y yo levanté la mano como podía no haberla levantado. Dije, pues yo, que me apuntaba todo, digo, pues yo quiero. Y entonces ese año, en cuarto de GB, en minibásquet, empecé a jugar baloncesto con el equipo de la clase. Y luego al año siguiente, pues me escogieron para jugar con el equipo del curso, con ya una liga municipal. Y así fui pasando escalones, poco a poco, subiendo de categoría. Y al final fui uno de los 3 únicos jugadores de la historia del Estudiantes que pasó por todas las categorías del club, desde minibásquet hasta profesional. Y fui avanzando poco a poco hasta que me di cuenta pues, que tenía cerca lo de ser un jugador profesional, que estaba a mi alcance, ¿no? Eso fue siendo juvenil. Ya lo vi pues como ya entraba en las selecciones de Madrid, luego en la selección española junior, y entonces ya tenía una proyección. Pero luego al final a cada uno le aparece la oportunidad y esa oportunidad hay que aprovecharla. Y encima de base, que al final, en esa época, el base dirigía el juego. Sí, bueno, por mi altura, porque yo era un chaval chiquitito, delgadito, no tenía fortaleza. Y entonces, pues bueno, pues tú que eres pequeñito, pues a jugar de base, ¿no? Y además tenía mucho carácter. Y poco a poco me fui formando en el puesto de base. Y lo aprendí muy bien porque en el Estudiantes había una cantera estupenda, con buenísimos entrenadores, con muy buenos referentes. Y fue una etapa que recuerdo muy bonita y muy feliz en mi vida, realmente. Mira, una cosa que me ha llamado la atención, ¿no? Que dice, no, yo era chiquitín, delgado y demás, y sin embargo una de las cosas que yo creo que has destacado en tu carrera es que eras un tío físicamente fuerte. Pues sí, luego fui entendiendo poco a poco que el físico era muy importante, lo has comentado antes y es verdad. Yo fui uno de los realmente un base que empezó a romper ciertos estereotipos. Los bases anteriores eran bases muy talentosos, no se trabajaba tanto la preparación física, y yo ya en el Estudiantes empecé a trabajar la conciencia
me puse fuerte para poder competir, y mi aterrizaje en el Real Madrid ya fue el punto de inflexión, porque el entrenador de preparación física era Paco López, que era entrenador de los atletas de la Blume. Trabajé con él la fuerza como no la había trabajado con nadie, hacíamos sentadillas transfiriendo la fuerza de la sentadilla con luego los movimientos con menos peso, trabajamos la velocidad, realmente ahí trabajamos a conciencia. Incluso me acuerdo que nos quedábamos siempre cada verano, en la primera parte del verano, a mejorar solamente físicamente de cara al año siguiente, a recuperar lesiones y a trabajar físicamente sin balón. Entonces fue una etapa en la que nos pusimos muy fuerte. Yo recuerdo haber hecho 3 sentadillas a 2,60, tirar 2,60, 3 sentadillas, media sentadilla, a levantar casi 130 kilos de press banca. O sea, estaba muy fuerte en aquella época. Y los bases no estaban tan habituados a tener tanta capacidad física, pero luego fíjate todo lo que ha venido. Ahora las nuevas generaciones son chavales que están fuertísimos, y si no estás con esa potencia no puedes competir. Luego, una cosa que más has comentado que sí que quería tocar era el tema ese de que has pasado por todas las categorías del Estudiantes. Sí. Que se dice que es la mejor cantera prácticamente del baloncesto. Una de las mejores. ¿Y digamos, cuál fue el momento más importante dentro de la etapa del Estudiantes? Bueno, primero el haber levantado la mano el día que me preguntaron ¿quieres jugar? Pues esa fue, yo creo, el punto de inflexión, porque si no, no sé qué habría sido de mí, no, sería otra persona distinta, ¿no? No, yo simplemente me lo pasaba bien. O sea, yo jugaba al baloncesto porque me lo pasaba bien. Me divertía, mi vida giraba alrededor del baloncesto, mis amigos estaban alrededor del baloncesto, y he vivido una vida muy asociada al deporte. Mi vida ha girado en torno a los estudios y al deporte. Mis amigos formaban parte casi todos del deporte. Entonces fui pasando etapas, de hecho, yo no era ni siquiera el mejor de mi generación. El mejor era otro chaval, otro jugador que lo ascendieron 2 años de categoría porque era buenísimo, porque era mejor físicamente que yo. Y el último año, yo cuando era junior, ya me encontré con él en el junior, y ya, como le vi a la misma altura, pues dije, joder, ahora puedo competir de tú a tú contigo, ¿no? Y fue cuando le sobrepasé, ¿no? Ya estaba yo muy formado. Entonces, quizá el momento de inflexión, pues como te dije antes, cuando me dan la primera oportunidad de llevar la batuta del Estudiantes. Yo estaba como junior, ¿no? Como junior o como senior de primer año. Yo no jugaba prácticamente porque el base titular era Vicente Gil, él jugaba todos los minutos de cada partido. Era muy buen jugador. Y entonces tuvo una lesión, se rompió el escafoides, y entonces estuvo como 3 meses fuera de la competición. Y esos 3 meses que me hice titular del equipo, a la fuerza, pues jugué muy, muy, muy bien. Y entonces incluso me llamaron para la selección, y al año siguiente apostaron por mí como base titular. Entonces quizá, como te comentaba, hay que aprovechar las oportunidades. Yo estaba en ese puesto porque era el jugador referente de la cantera, pero hasta que no te dan la oportunidad real como profesional, pues no te validas, ¿no? Y yo esa oportunidad la aproveché. ¿Y cómo surgió lo de fichar por el Madrid? Bueno, porque era uno de los 2, 3 mejores bases de la liga, joven, había estado en la selección junior. Entonces había 4 bases ahí que, digamos, éramos los bases que empujábamos, ¿no? como bases relevantes. Uno era Rafael Fresa, el otro era Pablo Lasso, el otro era Montero, que tenía un año más que yo, pero ese firmó por el Barcelona, y luego yo. Y bueno, a mí el Real Madrid me intentó fichar ya un año antes, cuando estaba en el Estudiantes, y hasta que no acabé mi contrato y me hizo una oferta real el Real Madrid, pues no me fui al Real Madrid. Coincidió con que terminaba su etapa Joe Llorente y Juan Corbalán. Entonces ellos no tenían un repuesto en la cantera, y siempre cuando tienen necesidades, en aquella época sobre todo, miraban al Estudiantes, ¿no? De hecho, pocos años antes habían fichado a Fernando Martín y luego a Antonio Martín, y el siguiente fui yo. Dentro de los 7 años que estuviste en el Real Madrid, ¿cuál dirías que es el momento más memorable para ti? Bueno, ganar la Euroliga en el 95. Es a lo más que se puede aspirar como
como jugador de club. Y fue para mí el momento más importante. Luego también gracias al Real Madrid, pues me llamaron para jugar un partido a la selección europea, y ese fue un momento muy bonito también. Pero yo creo que como gran título, la Euroliga del 95, quizá también la Liga Española, la primera Liga ACB que ganamos, creo que fue en el 92, 93, no estoy seguro, 92-93. Fue la Liga ACB, hacía tiempo que no ganaba el Real Madrid, fue un año duro para mí porque fue un año fue en el año, sí, 92-93. Fue el año de mi consolidación como jugador, como base del Real Madrid, y fue un título muy importante también. Has comentado lo de la Euroliga, ¿cómo describirías esa experiencia? Bueno, pues es muy complicado llegar a jugar simplemente la Final Four. El Real Madrid llevaba muchos años sin ganar la Copa Europa, entonces se llamaba Copa Europa, luego Euroliga, y bueno, todos los ojos de Europa están puestos en esa final, ¿no? Y hasta que no estás ahí no te das cuenta de la dimensión que tiene un partido de ese nivel. Y bueno, como te digo, 2 años antes la habíamos perdido, porque yo creo que no la preparamos suficientemente bien. Ese año llegamos a la Euroliga con una preparación excelente a cargo de Obradovic y con una seguridad absoluta de que la íbamos a ganar. Éramos un equipo muy compacto, habíamos jugado muy bien ese año y teníamos muy claro cómo jugar ese partido. ¿Y cómo es eso de jugar con gente como los compañeros que has dicho, con Sabonis, Arlaucas? Bueno, ves de repente ahí y decir, estoy aquí con gente top. Bueno, pues eso es un proceso también. O sea, mi primer shock fue primero llegar al Real Madrid y encontrarme con grandes jugadores de la talla, entonces, pues de Checho Virukov, estaba Joe Llorente, estaba Romay, estaba Antonio Martín, Ricky Brown. Era un equipo increíble y para mí fue un salto de nivel muy importante. Entonces fue todo un proceso. Te vas aclimatando, te vas adaptando, y ya la época en la que aterriza Sabonis y Arlaucas y todos estos jugadores que nos permiten dar el salto a los títulos, pues ya era un jugador ya mucho más contrastado y no me costó tanto. Pero sí, o sea, no como jugador profesional, pero sí como dentro del equipo, como director de juego, adaptarte a una forma de jugar que era la que necesitábamos para ganar esos partidos, y era jugar para Sabonis y para Arlaucas. Ellos eran 2 jugadores que marcaban diferencia, eran jugadores que jugaban en la pintura, y teníamos muy claro cómo jugar para que ellos nos dieran los triunfos. O sea, ellos fueran la clave de los triunfos. ¿Tenías algún referente en esa época? ¿Alguien que dijeras, quiero ser como de jugadores? Jugador? De jugador. Sí, como un jugador. Mira, también es algo que me gusta saber cómo pensáis los deportistas. En este caso, un jugador que te haya inspirado y un deportista. O sea, aunque no sea dentro del baloncesto. Bueno, yo toda mi vida tenía los ojos puestos en Corbalán. Para mí Juan Corbalán fue el jugador referente en mi etapa de formación. Siempre me miraba, y de hecho ahora es muy buen amigo mío. Los dos formamos parte de la Asociación de Veteranos del Real Madrid, y para mí era el referente. Me enfrenté a él siendo jugador del Estudiantes y fue mi referente. Y luego ya como profesional tuve rivales, no tanto referentes en la cancha. Eran grandes rivales a los que me gustaba enfrentar. Pues Djordjevic, por ejemplo, era un jugador que me encontré en el Barça, luego me lo encontré cuando él jugaba en la selección yugoslava. Era un base increíble. Luego otros jugadores americanos, Turner. Hubo jugadores muy importantes y muy buenos a lo largo de mi carrera, no como referentes, sino como grandes rivales. Y luego, fuera del territorio mío de la ACB, no sé, Jordan para mí ha sido un referente como deportista. Para mí es el deportista número 1 del mundo, ever. Y otros deportes que me gustan, pues para mí Indurain me ha hecho vibrar, y luego Nadal también. Es un jugador que creo, quizá Nadal ha sido el mejor deportista español. Es algo que me llama la atención porque sí, es un deportista que nombráis todos. Sí, Nadal es un tipo, es que es un referente fuera y dentro de la cancha. Es un deportista que a mí me encanta y que ha alcanzado el número 1 de lejos en lo que él hacía. Y para mí Fernando Alonso también me encanta. No sé, hay referentes del deporte que me gustan mucho, pero esto sobre todo. Y fuera de España, pues quizá Jordan es
es el deportista que a mí más me ha impactado, porque él cambió el baloncesto y porque trascendía lo que era simplemente un jugador, ¿no? Yo creo que Jordan es inspiración para todo el mundo. Bueno, hay otros que te dirán Messi o te dirán Sí. futbolistas y tal. A mí el fútbol no me impresiona tanto. O sea, me gusta mucho, pero yo practico y hago otros deportes y realmente hay otros deportes teóricamente que llaman minoritarios, pero que requieren perdón, un esfuerzo y un entrenamiento bestial y que muchas veces no está reconocido. Yo practico la bici y en la bicicleta se sufre de una manera increíble y no creo que sea un deporte tan reconocido como otros 1000 que hay. Ahora tenemos las Olimpiadas por delante y podremos ver muchos deportistas referentes que no tienen los medios del fútbol ni el reconocimiento, pero que realmente pues, tienen un mérito increíble para mí. No, mira, a mí me llama la atención porque además gente que ya ha pasado por el podcast, los jugadores de hockey, por ejemplo, que es un deporte, fíjate que son top, van a los Juegos Olímpicos, pero no está tan reconocido como en otros deportes. Es algo que al final es meritorio estar ahí cuando no es tan reconocido como en otros deportes y hay, incluso la fuente de ingresos a lo mejor es diferente. Claro, desgraciadamente no hay el mismo dinero, la misma capacidad económica en muchos deportes. Los patrocinadores no apuestan de la misma manera porque no tienen la repercusión o porque no tienen los derechos de televisión o porque no tienen un ROI suficientemente importante como para apostar por ellos, pero eso no quiere decir que lo que ellos hagan sea tanto o más importante en cuanto a dedicación, en cuanto a resultados que otros deportes que sí tienen tanta visibilidad como el fútbol o el propio baloncesto, ¿no? Por eso a mí me encanta, yo llego a las Olimpiadas y me encanta ver este tipo de deportes, me encanta, el atletismo me encanta también, no sé, hago otras cosas que creo que aparentemente no tienen mucho valor, pero sí la tienen, y son deportes que a mí me encantan. Algo que también, sobre todo para los oyentes, para que sepan la diferencia que hay de un deporte a otro, las rutinas que lleváis y demás. ¿Cómo era en esa época el día a día de un jugador de baloncesto? ¿Se controlaba mucho la nutrición? ¿No se controlaba? ¿El descanso? ¿Cómo era el día a día? Bueno, yo creo que ha evolucionado mucho en los últimos años. Incluso ahora hay algunos jugadores de élite de los grandes deportes que tienen su propio, independientemente que el equipo, la NBA ocurre, que el equipo tenga su propio nutricionista, entrenador, lo que sea, luego ellos tienen su propio equipo personal. LeBron James, por ejemplo, tiene un psicólogo, tiene un preparador físico, tiene un nutricionista, tiene un masajista, Claro, se gasta creo que $1 millón al año solamente en un equipo personal. Pero claro, este hombre a lo mejor gana 30 o 40. Le compensa tener gastarse uno para aumentar su etapa como deportista. Cada año que juega es mucha facturación, mucho dinero, mucho en juego, ¿no? Yo creo que ha evolucionado mucho. Cuando yo empecé no se cuidaba tanto la nutrición o la preparación física, se hacía preparación física, pero no de una manera tan exhaustiva. Ha ido mejorando con el tiempo. Y bueno, pues yo como profesional era una persona dedicada a mi profesión, que era el baloncesto, que era el centro de mi vida y mi familia. Y pues nada, me levantaba por la mañana, hay que dormir las horas suficientes, entrenamiento por la mañana, descanso, una buena comida y entrenamiento por la tarde. Entonces, la gente dice, no, es que solo entrenáis 2 horas por la mañana y 2 por la tarde. No, eso no es cierto porque el hecho de descansar forma parte del trabajo, el descanso forma parte del trabajo, es casi igual más importante. El hecho de llegar, entreno 2 horas, pero yo tengo que llegar 1 hora antes para hacerme estirar, para vendarme, etcétera, etcétera. Me voy 1 hora más tarde porque tengo también que estirar. O sea, realmente te ocupa toda la mañana y toda la tarde el entrenamiento, no solo las 2 horas que estás ejecutando físicamente el entreno. Entonces todo gira alrededor del deporte y luego llega el partido, el día antes hay que descansar, hay que entrenar, el día después hay que descansar. Entonces al final estás pillado toda la semana, más de un día libre no tenemos. Entonces pues la vida era esa y luego en verano la selección española, lo cual pues no he tenido mucho tiempo para pensar porque el baloncesto era mi vida. Por eso cuando he acabado he hecho otras muchas cosas que tenía aparcadas. Y ahí es donde vamos a llegar. Bueno, pasas por otros clubs después del Real Madrid, pero
llega tu retiro sobre los 37 años, si no me equivoco, Sí. y por lo que he podido ver y demás, le da mucha importancia a la familia. Sí. Y digo, voy a pasar tiempo con la familia. En otras entrevistas te dicen si te has pensado lo de ser entrenador. Dices, no, van a quitar tiempo. Explícame un poco esa parte. Bueno, yo tenía claro que no quería ser entrenador porque quería cambiar de vida. Un entrenador al final tiene la misma vida que los jugadores, incluso peor porque cuando va mal el equipo, al primero que le cortan la cabeza es el entrenador. Entonces, si has firmado 3 años por un club, eso no te garantiza nada, no te garantiza absolutamente nada. Yo quería tener tiempo libre para hacer otras cosas y dedicárselo a mi familia también. Si no te hubieras dedicado al baloncesto, ¿crees que tuvieras, me dijiste que fue de casualidad, pues igual ni siquiera te hubieras dedicado a otro deporte, pero si no fueras jugador de baloncesto, ¿qué otro deporte crees que hubieras desarrollado? Una buena pregunta. A toro pasado veo que hubiera sido bueno en otros deportes también. A toro pasado, al cabo de los años, me he puesto a hacer ciclismo y se me da muy bien el ciclismo. Estoy jugando al golf y se me da muy bien al golf. Esquío y se me da muy bien esquiar. No solo lo aprendo, sino que lo aprendo para casi competir. Me encanta. Esos 3 deportes son mis 3 deportes. Y luego el buceo también. Entonces, pues cualquiera de esos 3 me hubiera encantado hacerlo. O sea, me hubiera encantado competir de esquiador, me hubiera encantado ser jugador de golf o ser ciclista. Los 3, creo que si los hubiera hecho desde chiquitito, hubiera sido, no sé si una superestrella, pero lo hubiera hecho bien. Pero si tuviera que elegir, no lo sé. La verdad es que el fútbol, no, es que no lo sé. No lo sé. Hubiera probado. A toro pasado, ¿qué me hubiera gustado? Se me daba bien el fútbol también. Igual hubiera sido un buen jugador de banda. No lo sé. No lo sé. O sea, que era rápido. O sea, Era muy rápido. Se me daba muy bien el fútbol. Jugaba muy bien al fútbol. Era un jugador muy rápido de banda. No lo sé. Cuando hago esos 3 deportes soy muy feliz. O sea, cuando juego al golf, que lo he retomado ahora, cuando monto en bici, que lo monto a un buen nivel, y cuando esquío, soy una persona muy feliz. Así que no sé por cuál me hubiera decantado. Qué bueno. ¿Y qué importancia tiene la familia al final? ¿De qué manera ha influido? Bueno, mi familia me ha dado estabilidad, he tenido hijos sanos, inteligentes, les va bien la vida, son independientes, he tenido la suerte de que todo ha ido muy bien, mi mujer ha sido una persona y es una persona que ha triunfado también en su profesión, entonces hemos tenido la suerte de tener una estabilidad muy buena, un centro de operaciones prácticamente durante toda mi carrera en Madrid, entonces he sido una persona muy afortunada, porque para hacer deporte hay que tener también una estabilidad personal. Es muy importante tenerla y yo afortunadamente la he tenido. Y actualmente eres comentarista y además de comentarista deportivo, o sea que está parte de la vinculación que tienes, aparte de los deportes que practicas como el ciclismo, el esquí y demás. Bueno, pues surgió, yo siempre he estado muy asociado a mi deporte a través de los medios de comunicación, retransmitiendo partidos o escribiendo. Y bueno, he colaborado con muchos medios a lo largo de los años, tanto con Movistar, Televisión Española, Telemadrid, y la última etapa fue ligada a la selección española y el grupo mediático que tenía los derechos, que era Mediaset. Entonces estuve como casi 10 años haciendo todos los partidos de la selección española, menos las Olimpiadas. O sea, teníamos los derechos para hacer la Copa Europa, y el mundial de baloncesto. Entonces he viajado, he hecho mucho, pero es un hobby porque realmente eran 25 o 30 días los días que duraba la competición, y bueno, que no me obliga a dedicarme a ello como profesional, pero sí a hacerlo puntualmente y me gusta hacerlo. No sé si me hubiera podido dedicar a ello de manera profesional, en el baloncesto no se paga tanto, pero mi vida ha transcurrido por otro lado. ¿Hay algún momento memorable, cuando has estado de comentarista, algún momento memorable que hayas podido estar ahí y hayas podido comentar? Claro, con la selección española ha sido pues, la gran selección de los últimos años, y acompañar a esa generación de los Gasol, Felipe Reyes, Rudy, Sergio Rodríguez, Yul, todos estos jugadores increíbles que lo han ganado todo, han ganado Copas de Europa, han ganado
mundiales, han ganado Copas de Europa y he tenido la suerte de narrarlo. Entonces, sí, he tenido mucha suerte porque he ganado mucho, he narrado muchos títulos. Quizá el más bonito fue la Copa Europa que ganó España contra todo pronóstico en Francia contra Francia, en ese equipazo de Francia que tenía 8 jugadores NBA, ¿no? Entonces fue una Copa Europa increíble. ¿Qué lección crees que has podido aprender de todos estos años? Bueno, lección o lecciones que digas tú, pues mira, con lo que mejor me quedo de todos estos años como deportista, como profesional y demás, estas 3 cosas o estas 2 cosas son ley de vida. Sobre todo para que cara a los oyentes se queden como con esa lección de vida. Bueno, pues hay mucha gente que dice, yo he tenido una formación increíble porque he ido a esta universidad, he ido a esta otra, luego he hecho esta práctica en esta empresa. Pues a mí, como profesional, los 20 años de carrera profesional más la etapa de formación ha sido una formación brutal, brutal. Todo esto que hablarán los gurús de trabajo en equipo y todas estas cosas o mentalidad ganadora, pues nosotros era nuestro día a día y me ha servido para luego la vida real, ¿no? Yo me quedo con la formación personal que he tenido a todos los niveles como deportista. Segundo, haber tenido la oportunidad y la suerte de jugar en equipos que me han permitido luchar por títulos, la etapa del Real Madrid y luego también la etapa de la selección española. Creo que defender los colores de tu país es algo también increíble. Entonces yo me quedaría con esas 3 cosas. Y ya un poco por llegar al final, Emma, cuéntanos que yo sé que le da mucha importancia al presente, pero cuéntanos un poco sobre el presente, pero ¿cuáles son tus objetivos futuros? Pues si quieres comentarlos así un poco. Bueno, ahora mi vida gira a veces y no alrededor del deporte. Yo trabajo en una gran agencia de comunicación y compra de medios, entonces como responsable de nuevo negocio, de Growth Business Manager. Entonces lo que hacemos básicamente es trabajar con marcas que compran espacios publicitarios. A veces los espacios están asociados a un medio de comunicación que comunica deporte, entonces trabajo en proyectos que tienen que ver con el deporte, otras veces no. De hecho, por ejemplo, con BMW trabajamos toda la activación que hace en el Real Madrid, como un patrocinador del Real Madrid. Entonces, hay algunas marcas que me hacen acercarme al deporte de manera indirecta y otras no. Entonces, mi vida yo soy una persona que trabaja sobre todo desde un área de relaciones institucionales y relaciones públicas dentro del negocio de las grandes agencias de comunicación. Eso es lo que hago, básicamente. Esa es mi vida. Y eso lo compenso con la televisión cuando me toca hacer televisión y básicamente es eso. ¿Tienes alguna anécdota del vestuario que quieras compartir que sea anecdótica? Bueno, tengo muchas que no se pueden contar. ¿Alguna que se pueda contar? Pero como anécdota, como algo así simbólico, diga, pues mira, bueno, este momento que puedo contar, o los que no se puedan contar, no, evidentemente. Yo recuerdo una charla que nos dio George Karl, que era muy bonita, una charla que nos sirvió también me ha servido para la vida, ¿no? George Karl fue un entrenador que vino al Real Madrid, estuvo en 2 etapas, pero fue un entrenador que yo no sé si, yo no diría que él se adaptó al baloncesto español o el baloncesto español no estaba preparado para recibir un entrenador como George Karl, que luego dejó el club a mitad de temporada para fichar por los Seattle Supersonics y luego llegó a las finales de la NBA, luego hizo una carrera en la NBA increíble, ¿no? Entonces George Karl al principio de temporada nos dijo, bueno, quiero que sepáis, abriros los ojos de dónde estáis. ¿Cómo que dónde estamos? Real Madrid, sí. Pero ¿entendéis la dimensión de jugar en un club como el Real Madrid? Entonces yo me quedé un poco así, porque Real Madrid es uno de los pocos... O sea, ¿cuántos jugadores existen en la Liga CB o en el mundo que tengan oportunidad año tras año de ganar títulos? No hay muchos. En España realmente que lo hagan regularmente hay 2 equipos que siempre van a luchar todos los títulos, que son el Madrid y Barcelona. Entonces, jugar en el Real Madrid o en el Barcelona, en este caso en el Real Madrid,
os hace ser muy afortunados, porque tenéis que valorar el hecho de que tengáis a vuestra disposición los medios para poder ganar títulos. Hay muchos compañeros vuestros de muchos equipos que juegan por ganar partidos, que está muy bien, por llegar lo más alto posible, fenomenal, pero es que vosotros sois jugadores elegidos para ganar títulos, y esto hay que darse cuenta de la dimensión que tiene y aprovecharlo, porque luego pasan los años, te vas de un club como este y dices, joder, estuve en una etapa muy importante que igual no la aproveché suficientemente. Entonces es como luego sirve para la vida. Oye, tenéis que dar gracias de estar donde estáis, porque la vida va muy deprisa y la vida te ofrece muchas oportunidades y cuando las tienes hay que aprovecharlas. Creo que ese fue un momento muy bonito, muy bonito. Y luego me acuerdo también de el gran cabreo, macho, en el momento peor en el Real Madrid, que fue cuando perdimos esta Final Four contra el Limos, el gran cabreo en el vestuario de Sabonis, que llegaba por primera vez a una Final Four y no aprovechó su momento. Luego 2 años después sí lo hicimos, pero en ese momento, joder, o sea, ver a este tipo cabreado realmente no se lo recomiendo a nadie. Curioso. No, es que además ese tío enorme. Este es un ganador y él tenía claro que ese partido lo tenía que ganar, y nos dimos cuenta que no llevábamos bien preparado el partido, no lo llevábamos bien, o el equipo contrario lo preparó mejor. Creo que Malkovich lo preparó muy bien y nos ganó. Luego, 2 años después, nos volvemos a ver las caras exactamente contra el mismo equipo y contra el mismo rival, y los ganamos. Entonces, fueron el momento de la cara y la cruz de la moneda vista realmente de cerca. Enlazando con eso, ¿cuál crees que ha sido el rival más difícil? El rival en el baloncesto. O como equipo o como persona, o sea, o como deportista. Mira, me acuerdo, para mí el equipo más difícil, o el deportista con el que más me ha sido difícil jugar y demás. Bueno, cuando yo empezaba en el Estudiantes, el equipo que ganaba los títulos en aquella época era el Barcelona, el equipo de Epi, Jiménez, Norris y tal, porque el Real Madrid estaba en un momento de transformación y los títulos los ganaba el Barcelona. Entonces, el equipo que siempre era más difícil ganar era el Barcelona. Aunque luego la rivalidad de cerca en el Estudiantes era el Real Madrid, eran los partidos que todo el mundo le gustaba jugar, ¿no? Y luego, a lo largo de los años, a ver, el gran rival siempre fue el Barcelona, y fue al que le ganamos los títulos luego. Y en Europa, los equipos de referencia entonces eran siempre los equipos griegos. O sea, encontrarte con el Olympiacos o el Panathinaikos era el gran equipo al que había que batir. De hecho, la final del 95 se la ganamos a los Olympiacos. Y luego, como gran rival personal, siempre me ha exigido mucho, no sé, me ha gustado siempre, mi rival directo y amigo siempre fue Rafael Fresa, que jugaba en el Juventud y en el Barça, y internacional Djordjevic. Djordjevic fue el gran base de esa época, que luego jugó en la Liga CB, y medirme con él siempre me exigía mucho. Y una de las preguntas para mí más importantes, fuiste capitán 2 años. ¿Cómo se gestiona el ser capitán de un equipo tan importante y con gente alrededor tan influyente? ¿Cómo gestionaste esa etapa? Bueno, pues sobre la marcha tuve que hacerlo, porque me tocó. Oye, te toca a ti, pues bueno, me toca aquí. Ya llevaba 5 años en el club, conocía muy bien el club, fue relativamente fácil, había visto cómo lo gestionaban mis anteriores compañeros, pero lo viví desde disfrutarlo, pero también dando un paso más de responsabilidad. O sea, si antes tenía que ser responsable, ahora mucho más. Si antes era responsable en este club, ahora más todavía. Y entonces me vino muy bien para autoexigirme más y ser más generoso y más humilde, si cabe, que antes, porque ya no solo tenía que pensar en mí, sino tenía que pensar representando al equipo. Así que, ¿Tuviste que llamar la atención a algún compañero por algo? Sí, alguna vez en algún conflicto de algún jugador con el entrenador, o en algún momento, pues sí, el entrenador siempre el que llama
antes que al resto es al capitán, y hay que gestionar alguna que otra crisis directamente con el entrenador. Sí, alguna hubo. Pues, José Miguel, para terminar, sobre todo para los oyentes que te están oyendo, que están aprendiendo sobre ti cosas, que están conociendo más sobre tu vida, además, ¿qué transmitirías, sobre todo teniendo al deporte como premisa principal, qué les transmitirías o qué les dirías a la gente que te está escuchando? Bueno, primero que hagan deporte. Que el deporte creo que es bueno, es sano, es necesario. Para mí, desde luego, es necesario. Y si lo haces de manera profesional, pues ser lo más profesional posible. El deporte es muy duro, el deporte es muy jodido, el deporte no es oro todo lo que reluce, es muy jodido, hay que renunciar a muchas cosas, pero el que quiere algo, algo le cuesta, no solo en el deporte, en la vida en general. Entonces, oye, hagas lo que hagas, hacerlo bien. Es decir, tuve un entrenador también cuando empezaba que tenía una norma muy básica, decía, hacer lo que queráis, pero hacerlo bien. Decía, hacer lo que queráis, pero hacerlo bien. Pues ese es un buen lema también de vida. Haz lo que quieras en la vida, pero lo que hagas, hazlo bien. Hazlo bien. Merece la pena hacer bien las cosas. Pues mira, lo primero, darte las gracias por estar aquí. Una cosa que me llamó la atención cuando te llamé para proponerte venir al podcast, que me dijiste, pero yo ya estoy retirado, ¿qué voy a aportar? Pues creo que lo que has aportado tiene un valor incalculable, porque al final le estás transmitiendo experiencia, estás transmitiendo una visión diferente de cómo era el deporte hace unos años, la progresión. Entonces yo creo que es oro lo que has transmitido. Entonces, muy agradecido que hayas venido al podcast y te deseo en tu vida personal y profesional muchos éxitos. Muchas gracias. Yo también te deseo que este podcast sea un éxito, que vaya muy bien, y desde aquí, pues oye, saludo a todos los oyentes y que espero que disfruten de estos momentos que hemos estado hablando, y también disfruten de los futuros entrevistados, ¿no? Entrevistados, los que vaya a estar yendo, estaré al tanto de ello. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima.